Paz y bendiciones a todos, amados hermanos. Bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura de los libros de cielo, donde juntos buscamos profundizar en el conocimiento y vivir a plenitud en este divino querer de Dios. Que este momento sea una oportunidad para unirnos más a nuestro Señor, adentrándonos en sus tesoros divinos. Nos corresponde continuar con el libro de cielo, volumen 13. Los temas de hoy tenemos dos. Jesús atado en el transcurso de la pasión para liberar al hombre de las amarras y cadenas del pecado. Y como segundo tema, Jesús agonizante en Getsemaní. Tuvo la asistencia de su Madre Santísima y de Luisa, y a sus aliados la misericordia y la justicia. Para conocer la verdad es necesario quererlo y actuar consecuentemente. Iniciamos. 16 de noviembre de 1921. Numeral 33. Jesús atado en el transcurso de la pasión, para liberar al hombre de las amarras y cadenas del pecado. Esta mañana mi siempre amable Jesús se hacía ver con las manos, los pies y la cintura atados, y del cuello le caía una doble cadena de fierro. Estaba tan apretadamente atado que no se podía mover. Qué dura posición era esta, de hacer llorar aún a las piedras. Entonces me dijo: Hija mía, en el curso de mi pasión todas las demás penas hacían competencia entre ellas. Una cedía el lugar a otra y como centinelas se mantenían para hacerme sufrir lo peor, buscando cuál era más dura que las demás, pero las cuerdas no me las quitaron en ningún momento. Desde que me apresaron hasta el monte Calvario, estuve siempre atado y agregaban más cuerdas y cadenas por temor de que huyera y para hacer más burla y juego de mí. Cuántos dolores, confusiones, humillaciones y caídas me causaron estas cadenas. Debes saber que en estas cadenas había un misterio y una gran expiación. El hombre, al empezar a caer en el pecado, queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si el pecado es grave, son cadenas de fierro. Si es venial, son cadenas de paja. Y si quiere caminar en el bien, siente las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en su paso. Este estorbo que siente lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Si obra, siente la pesadez en sus manos y casi queda como si no tuviera manos para hacer el bien. Las pasiones, viéndolo tan atado, hacen fiesta y dicen: es nuestra victoria, y de rey que es el hombre, se hace esclavo de las más viles pasiones. Oh, cómo es abominable el hombre en el estado de culpa. Y yo, para romper estas cadenas del pecado, quise ser atado y no estar en ningún momento sin ataduras, para tenerlas siempre listas para despedazar las suyas. Y cuando los golpes y los empujones me hacían caer, yo le extendía las manos para desatarlo y hacerlo libre nuevamente. Y mientras esto decía, yo veía a casi toda la gente tan atada y ceñida por tantas cadenas que daban piedad, y rogaba a Jesús que tocara estas cadenas con las suyas,
a fin de que todas las de las criaturas quedaran destrozadas. 19 de noviembre de 1921. Numeral 34. Jesús, agonizante en Getsemaní, tuvo la asistencia de su Madre Santísima y de Luisa, y a sus aliados la misericordia y la justicia. Para conocer la verdad es necesario quererlo y actuar consecuentemente. Estaba haciendo compañía a mi Jesús agonizante en el huerto de Getsemaní, y por cuanto me era posible lo compadecía, lo estrechaba fuerte a mi corazón, tratando de enjugarle su sudor mortal, y mi amable Jesús con voz débil y agonizante me dijo: Hija mía, dura y penosa fue mi agonía en el huerto, quizá más penosa que la de la cruz, porque si ésta fue el cumplimiento y el triunfo sobre todo, aquí en el huerto fue el principio, y los males se sienten más al principio que cuando están por terminar. En esta agonía, la pena más desgarradora fue cuando se hicieron presentes ante mí, uno por uno, todos los pecados. Mi humanidad comprendió toda la enormidad de ellos, y cada pecado tenía el sello de muerte a un Dios, y estaba armado con espadas para matarme. Ante la divinidad, la culpa se me presentaba tan horrible, más horrible que la misma muerte. Al comprender qué cosa significaba pecado, me sentía morir, y moría en realidad. Grité al Padre y fue inexorable. No hubo uno solo que al menos me diera una ayuda para no hacerme morir. Grité a todas las criaturas que tuvieran piedad de mí, pero en vano. Así que mi humanidad languidecía y estaba a punto de recibir el último golpe de la muerte. Pero, ¿sabes tú quién impidió la ejecución y sostuvo a mi humanidad para no morir? Primero fue mi inseparable mamá. Ella, al oírme pedir ayuda, voló a mi lado y me sostuvo, y yo apoyé mi brazo derecho en ella. Así agonizante la miré y encontré en ella la inmensidad de mi voluntad íntegra, sin haber habido nunca rotura alguna entre mi voluntad y la suya. Mi voluntad es vida, y como la vida del Padre era inamovible, y como la muerte me venía de las criaturas, otra criatura que tenía la vida de mi voluntad me daba la vida. He aquí que mi mamá, que en el portento de mi voluntad me concibió y me hizo nacer en el tiempo, ahora me da por segunda vez la vida para hacerme cumplir la obra de la redención. Después miré a la izquierda y encontré a la pequeña hija de mi querer. Te encontré a ti como primera con el séquito de los demás hijos de mi voluntad. Y como a mi mamá la quise conmigo como primer eslabón de la misericordia, por medio de la cual habíamos de abrir las puertas a todas las criaturas, y quise por tanto apoyar mi brazo derecho. A ti te quise como primer eslabón de la justicia, para impedir que se descargase sobre todas las criaturas como se merecen. Por eso quise apoyar el izquierdo, a fin de que la sostuvieras junto conmigo.
con estos dos apoyos, yo sentí que se me daba de nuevo la vida, y como si no hubiera sufrido nada, con paso firme fui al encuentro de mis enemigos. En todas las penas que sufrí en mi pasión, muchas de ellas capaces de darme la muerte, estos dos apoyos no me dejaron nunca, y cuando me veían a punto de morir, con mi voluntad que poseían me sostenían y me daban sorbos de vida. Oh, los prodigios de mi querer. ¿Quién puede jamás numerarlos y calcular su valor? Por eso amo tanto a quien vive en mi querer. Reconozco en ella mi retrato, mis nobles rasgos, siento en ella mi mismo aliento, mi misma voz, y si no la amara, me defraudaría a mí mismo. Sería como un padre sin prole, sin el noble cortejo de su corte y sin la corona de sus hijos. Si no tuviera la prole, la corte, la corona, ¿cómo podría llamarme rey? Mi reino está formado por aquellos que viven en mi voluntad, y de este reino yo escojo la madre, la reina, los hijos, los ministros, el ejército, el pueblo. Yo soy todo para ellos y ellos son todo para mí. Después, pensando en lo que Jesús me había dicho, decía para mí, ¿cómo se hace para poner en práctica todo esto? Y Jesús regresando me dijo, hija mía, para conocer la verdad se necesita que haya voluntad y deseo de conocerla. Supón una recámara con las persianas cerradas. Por cuanto sol haya afuera no importa. La recámara está siempre en oscuridad. Ahora bien, al abrir las persianas significa querer la luz. Pero no basta abrirlas si no se aprovecha la luz que entra, para rodear, limpiar, quitar el polvo, poner manos a la obra, porque si no, es como matar esa luz y hacerse ingrato por esa luz recibida. Así pues, no basta tener voluntad de conocer la verdad, si a la luz que recibe de esa verdad no busca limpiarse de sus debilidades y rodearse según la luz de la verdad que conoce, y juntamente con ella poner manos a la obra, haciendo la sustancia propia, de tal modo que salga por la boca, por las manos, por su comportamiento esa verdad que ha absorbido, porque si no es así, es como si diera muerte a esa verdad que ha recibido, y al no ponerla en práctica, sería estarse en desorden delante de esa luz. Pobre recámara, llena de luz, pero en pleno desorden y sucia, y con una persona adentro que no se ocupa en ordenarla. ¿Qué compasión no daría? Así es quien conoce la verdad y no la pone en práctica. Debe saber que como primer elemento de las verdades entra la simplicidad, porque si no fueran simples, no serían luz y no podrían penetrar en las mentes humanas para iluminarlas. Donde no hay luz, no se pueden diferenciar ni distinguir los objetos. La simplicidad no solo es luz, sino es como aire que se respira, que sin verse da respiración a todo. Y si no fuera por el aire de la tierra, todo quedaría sin movimiento. Así que si las virtudes, las verdaderas, no llevan el sello de la simplicidad, serán sin luz y sin aire. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo.
Dispongamos nuestro corazón para seguir meditando en estas palabras claves sobre las lecturas de hoy. Liberación del hombre de las cadenas del pecado. Cómo ser apoyo para Jesús y la simplicidad de la verdad. En la descripción del vídeo les dejo los fragmentos de esta lectura para que puedan rumiarlos y volver a ellos cuando lo necesiten. Deseándoles un feliz año 2025 en el divino querer de Dios. Si deseas compartir sobre los temas, te invito a dejarlo en los comentarios. Me gustaría escuchar de ti. Que la paz y la luz de la divina voluntad guíen siempre tu vida. Hasta pronto y que Dios te bendiga.